Paz y bien, amigos y amigas, amante de las abejas. ¿Y de qué les vengo a hablar en este video? Pues quiero hablarles acerca de la contribución que hace la maleza a las abejas. ¿Y a cuál maleza me estoy refiriendo? Bueno, me refiero a la grama, como esa que estamos viendo ahí, al zacate, al monte que hay en los patios, en los solares, en las fincas, que muchas veces todo eso se corta para mantener bien limpio los solares y así debe de ser. Pero los que amamos a las abejas también muchas veces hacemos cosas que normalmente no se hacen, como eso de dejar que floree la grama, ya que esa flor contribuye también a las abejitas, como estamos viendo ahí. En esa grama estaban llegando bastantes abejas, como ya han visto anteriormente en el video. Han llegado abejas de Tetragonisca angustula. También vi que llegaban abejas de Apis mellifera, de Tetragona mayarum y otras más. Estas abejas en la grama las vi en la comunidad de Estanzuela Abajo, Quesaltepeque. Cerca de ahí, pues hay varias colmenas, como esa Tetragonisca angustula que ya vimos. También esta es Captotrigona pectoralis, aunque en la grama no andaban abejas de dicha especie. Y estaba también esta Trigona corvina. De ella sí andaban bastantes abejas ahí en la grama. Estas abejitas que estamos viendo, sospecho yo que son de Trigona corvina, que es la que está ahí cerca en dicho lugar. Hay amigos que me han dicho de que ellos se fijan de que la maleza ya va a dar flores, como ser una planta que se le llama mozote. Bueno, es un arbusto, y se llena de abejitas esas flores. También la hierba mora, que muchas veces sale bastante en las fincas de café. Pues algunos cuando andan limpiando dejan parte de esa maleza, entre comillas, ¿verdad? Porque siempre sirve, porque a esas plantitas llegan abejorros, como también abejas de Melipona becky. Algunos también cuando chapean los potreros se fijan que hay plantas de sucunán o suquinay y entonces también la dejan, ya que es una planta que contribuye bastante a las abejitas con la miel. Estamos en temporada de lluvia, entonces no hay plantas con flores, ya la floración pasó y las pocas que tienen flores, pues el agua les lava el néctar, así que muchas de ellas no contribuyen a las abejas. Por eso las abejitas se van también a la maleza, a estas flores de la grama, del zacate, a aprovecharla para miel como también para polen. Ahí estamos viendo una Tetragona mayarum que anda sacando polen ahí. Ahí se ve que andan bastantes abejitas de color negro, pues sospecho que son la Trigona corvina, como les dije anteriormente. Vean cómo tienen flores esa grama y ahí se están haciendo fiesta pues las abejitas. Ahí estamos viendo una Apis mellifera. Ellas aprovechan también bastante estas flores para sacar de ahí el alimento que necesitan en sus colmenas. Bueno, y no solo las abejas aprovechan las flores de la grama, también ahí estamos viendo maripositas que andan en dicho lugar. Y acá estamos en otro lugar, acá en Quesaltepeque, y ahí estamos viendo que hay una maleza que está en floración y que hay gran cantidad de abejas. Me imagino que logran verlas. Qué gran cantidad la que anda.
Ese monte normalmente le llamamos Guate y ya está en floración. Y andábamos viendo también el solar para ver si lo podíamos chapear. Pero vamos a esperar unos días para que pase la floración y después cortar esa maleza. Ahí estamos viendo que andan bastante abejas de color negro. Por acá, cerca de este lugar, solo he visto que hay partamonas, así que supongo que deben ser partamonas, pero también vimos apis melífera como esa que anda ahí y también vi que andaban de Tetragona mayarum y también de Tetragonisca angustula. Aquí está en otra clase de monte que había también ahí, que también están aprovechando las apis mellifera. Eso sí, lo que deben de recordar es de que en el apiario o en el meliponario hay que mantener bien limpio. Ahí sí no hay que dejar crecer la maleza, porque en este tiempo de lluvia anda mucha plaga, especialmente la hormiga que le llamamos hormiga guerreadora. Vean, ahí está una avispa, está aprovechando esa flor. Pues volviendo al tema, las hormigas guerreadoras lo que hacen es de que andan donde hay bastante maleza para de ahí sacar a los animalitos que van encontrando. Así que hay que mantener lo más limpio posible el apiario y el meliponario. Y ustedes, amigos y amigas, dejan florecer la maleza para bien de las abejas. Me contaba un amigo que fue a visitar unas colmenas de Melipona Becky que tenía un señor que es ganadero y que él estaba preocupado porque sus colmenas no le daban mucha miel. Y entonces cuando llegó a la casa, vio aquellos potreros que tenían plantas de zucchini y que el dueño del potrero había mandado a chapear dichas plantas cuando estaban ya para florecer. Entonces él me decía, no es problema de las colmenas, es problema de que no le dejan las plantas con flores para que ellas puedan sacar la miel. Así es que hay que tener esos cuidados nosotros. Aquí estoy en otro lugar, en San José, Cubiletes, y ahí está este charco que tiene mucha ninfa. Dicen que es una planta invasora y vi que también andaban abejitas ahí. Ahí estamos viendo una apis melífera. Antes vimos una trigona fulviventris. Andaban también ahí, como estamos viendo. Tetragonisca angustula y Tetragona mayarum. Pues esta planta que se da en los charcos y que es invasora, como les decía anteriormente, pues también contribuye a las abejas, especialmente en este tiempo de lluvia, cuando no hay floración en las plantas o si hay que se ha lavado el néctar debido al agua lluvia. Bueno, espero que este video les motive a ustedes a fijarse en las plantas consideradas maleza en sus lugares y ver si contribuyen también, ¿verdad? De alguna manera a las abejas. Cuando se puede dejar la maleza, pues a veces hay que mantener limpios los predios para que no hayan otras cosas que nos perjudiquen, plagas, ratones, hormigas, etcétera. Así que cuando hay que limpiar, pues hay que limpiar, pero cuando se puede dejar también las plantas consideradas maleza para que ayuden a las abejas, pues hay que dejar florecerlas para que así le den néctar como también polen a las abejitas. Fijándonos también en estas flores, nos daremos cuenta qué especies llegan a ellas para ver a cuáles les estamos contribuyendo, como también así nos damos cuenta qué especies de abeja hay en nuestros lugares.
Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Cuidemos a las abejas, que ellas son nuestra vida. Bendiciones.